Varias preguntas que nos deja este jueves e inicio de viernes, de mucha información pública, de muchos temas de tu interés. Primero, el asunto de los estacionamientos en centros comerciales. ¿Quién tiene razón desde tu punto de vista? El gobernador del estado, que pide que, sin importar el consumo que tengas en un centro comercial, pueda un jalisciense, un tapatío, acceder a una hora gratis de estacionamiento. O la iniciativa que envió el Congreso, que ponía un consumo mínimo y le daba soberanía a los municipios para poder legislar de 88 pesos para arriba en materia del consumo para obtener esta primera hora gratis de estacionamiento. Este es el debate. El gobernador del estado lo anunció, ya no es una sorpresa, veta lo que aprobó el Congreso la semana pasada y lo veta precisamente con este argumento de que la única legislación que el gobernador aprobaría o que aceptaría en este tema es precisamente que se le regale a cualquier persona que ingrese a un centro comercial al menos una hora gratis de estacionamiento. El lunes pasado, cuando el veto todavía no era ni siquiera una posibilidad, incluso personalmente yo era bastante escéptico de creer que el gobernador iba a utilizar su derecho de veto precisamente para esta iniciativa. Estuvieron con nosotros representantes de estacionamientos, de los estacionamientos más importantes que en las empresas operadoras que controlan los estacionamientos en la zona metropolitana de Guadalajara, en los principales centros comerciales de la zona metropolitana de Guadalajara. Y esto nos decían sobre el debate del modelo, que creo que está en el fondo de la discusión sobre quién debe pagar los estacionamientos. Escuchamos esto, nos decía Alberto Lazo, director de la empresa Pare. Y validas tu boleto, por ejemplo, hasta aquellos que te cobran 17, 20 pesos la hora. ¿Qué le explicarías precisamente a ese ciudadano que dice esta disparidad cuando voy, como, consumo y aún así tengo que pagar extra por el estacionamiento? Bien, es un problema de modelo, que ese es lo grave de la falta de información atrás de esta medida, ¿no? El modelo que tiene Estados Unidos desde hace muchos años, el 90% de los centros comerciales en Estados Unidos no cobran. Pero es un modelo que existe desde hace 40 años, en donde el desarrollador ya sabe que va a ser gratis, que es una decisión que se tomó hace muchos años, por razones que no voy a entrar ahorita. Y el desarrollador lo que dice es, el costo del estacionamiento, que es un dineral, ¿lo asumo? No lo asumo. Ningún desarrollador paga el estacionamiento. Se lo cobra al local comercial en su venta o en su renta. Y el mercado acaba pagando el estacionamiento precisamente porque ese impacto de la renta o de la venta del local se refleja en eso es, digamos, lo que tiene que ver con la gestión del estacionamiento. ¿Quién paga? ¿Quién consume o quién hace negocios dentro de ese centro comercial? A mí me parece que lo más sensato, como sucede en las tiendas de establecimientos, en Oxxo, 7-Eleven, lo más sensato es que quien está haciendo negocio pues también asegure un mínimo de espacios de estacionamiento. Es decir, que exista mayor corresponsabilidad de las tiendas y el centro comercial en el costo del estacionamiento y no se le cargue enteramente al usuario, por un lado. Segundo, creo que estamos cayendo en una franca guerra de demagogia. Está clarísimo que el proceso electoral, las elecciones son el próximo 1 de julio, porque no hay un debate con ideas, con razones. En realidad, en el posicionamiento ayer del gobernador no vemos ninguna razón, ningún argumento detrás del veto, más allá de decir que desde su punto de vista todos, casi como derecho universal, tenemos que tener acceso a una hora de estacionamiento en centros comerciales, lo que genera muchísimos problemas, porque yo sí soy de la idea de que los centros comerciales deben de premiar, y en general la legislación tiene que proteger a quien consume y a quien por su visita, por el recurso que pone sobre la mesa, permite que la maquinaria, que la rueda económica pueda girar y por lo tanto que existan establecimientos comerciales, que existan centros comerciales y por lo tanto que mucha gente tenga empleo y mucha gente pueda hacer negocio en torno a algunas necesidades de los ciudadanos. Es decir, me parece que más allá de decir en este tema quién hace más demagogia o quién hace más populismo con estos temas, creo que el asunto es que se pongan de acuerdo para encontrar un modelo que por un lado asegure estacionamientos con condiciones, estacionamientos en donde sepamos que tenemos el mínimo de garantías, seguridad a la hora de dejar nuestro automóvil, pero también que no sean tan costosos y tan lesivos contra aquellos que ya van a un centro comercial
a consumir. Es decir, creo que tiene que haber un punto intermedio en este debate, pero me parece que por la política, por la grilla, por las elecciones de aquí a julio será difícil que veamos precisamente un punto intermedio en este tema. Veremos si esto que dice el gobernador lo materializa en una iniciativa o simplemente fue el veto a la iniciativa que aprobó el Congreso. Ayer, día de manifestaciones en nuestra ciudad, las mujeres, muchas mujeres, más de 1000 en la tarde en nuestra ciudad salieron a manifestarse desde Plaza Universidad, en el centro de nuestra ciudad, en dirección a la glorieta de los niños héroes, exigiendo igualdad, exigiendo que cese la discriminación a la mujer y que los gobiernos, que los congresos, que los municipios hagan algo en materia de combate a la desigualdad, a las desigualdades que afectan a las mujeres. Hoy nos enteramos por el periódico El Informador que el Congreso tiene atorada la reforma contra el acoso callejero que afecta al 74% de las mujeres, de acuerdo a Jalisco, como vamos desde junio de 2017. Y nos podemos ir tema por tema, los tribunales especializados en justicia para las mujeres, lo que tiene que ver con los ministerios públicos con perspectiva de género, los presupuestos para poder dotar de herramientas y de pesos y centavos al combate contra la desigualdad entre géneros. Todo está atorado, los diputados suben a sus cuentas de Facebook y de Twitter fotos con sus mamás, hermanas, videos, flores, mandan mensajes muy cariñosos a todas esas mujeres que marcaron su vida, pero cuando deben de ponerse en su curul a legislar y a cambiar ciertas inercias legislativas que no permiten la igualdad plena y sustantiva entre hombres y mujeres, pues ahí vemos que dejan a medio camino estos procesos de reforma. Creo que la segunda parte de lo que fueron las manifestaciones de ayer del Día Internacional de la Mujer tendrán que terminar precisamente en exigencias claras, contundentes en materia de cambios legislativos y decisiones de gobierno, si no va a ser una huelga que tuvo mucho folclore, que visibilizó ciertos problemas, pero que no tuvo ningún impacto en el día a día ni en la realidad de muchísimas mujeres. Y lo que la clase política en Jalisco no ha aprendido es a dejar de politizar el asunto de la seguridad. Se siguen aventando de un lado a otro las responsabilidades sobre por qué la situación en Jalisco está tan mal desde inicios de 2018, incluso desde 2017, cuando acabamos con un récord en muchísimos delitos que te afectan a ti, a tu patrimonio y que afectan a la vida de los jaliscienses. En marzo comenzamos ya con 66 homicidios, ni siquiera hemos llegado al día 10 del mes. Es decir, ni siquiera la tercera parte, ya hay 66 homicidios registrados en la zona metropolitana de Guadalajara. Si lo hacemos mensual, estamos hablando de un mes en donde puede haber más de 200 homicidios en términos reales, y si lo hacemos anual sería una tendencia de más de 2.400 homicidios a nivel estatal y a nivel metropolitano. Es decir, estamos hablando de un inicio de año muy complicado en materia de seguridad. Pablo Lemos, alcalde de Zapopan, acusó de abandono de parte del gobierno federal. No sé si ese sea realmente el problema de fondo. Siempre ha habido mala relación entre el gobierno del estado y el gobierno federal en materia de cooperación de seguridad. Sobre todo, la parte más crítica fue el periodo 2013-2015 hasta la salida de Luis Carlos Nájera como fiscal general del estado. Sin embargo, se anunció hace no mucho la llegada de muchos policías federales, que los vemos ahorita en las calles, a patrullar y apoyar en materia de seguridad a nivel estatal. Y la respuesta que tuvo el gobernador en su momento el miércoles pasado, que no tuvimos chance de comentarlo ayer por el Día Internacional de la Mujer, en donde acepta que la situación es crítica. Y es tan crítica que hoy en la Federación de Estudiantes Universitarios se manifiesta también afuera de la rectoría de la Universidad de Guadalajara. Esto nos dijo Jesús Medina, que estuvo con nosotros en entrevista el miércoles pasado. ¿Por qué se manifiesta hoy la FEU? A movilizarnos, ¿por qué un día dejar las clases? ¿Por qué un día no asistir a la escuela? ¿Por qué invitar a los maestros a ese día tengan tolerancia con los alumnos y que más bien se sumen con nosotros? Pues porque nos están matando, porque están asaltando a los jóvenes, porque están robando a los muchachos, porque están golpeando, porque están matando compañeras, y eso nosotros no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir, primero porque no nos vamos a acostumbrar a la violencia. Eso no lo vamos a aceptar. Nosotros no aceptamos la violencia como algo normal, como algo que pasa, como algo que sucede, como una situación que tenemos que acostumbrarnos. No estamos dispuestos a acostumbrarnos. Por ahí está. Viernes. Esto como consecuencia del asesinato el sábado pasado, ya se va a cumplir una semana, de la estudiante Karina Torres, que fue asesinada fuera de su casa.
están abiertas las líneas de investigación, pero todo parece indicar que fue un feminicidio y fue asesinada frente a su hijo. Veremos si hay alguna respuesta de parte de la autoridad a la manifestación que hoy convoca la Federación de Estudiantes Universitarios. Y a nivel presidencial, todos se movieron el día de ayer. José Antonio Meade pide una comisión de ética y vigilancia en el interior del PRI por los casos de corrupción. Yo creo que lo que debería de pedir son ministerios públicos autónomos, fiscalías, jueces, y que en realidad se pague por este tipo de temas, más allá de crear comisiones que sabemos que históricamente no sirven para nada. Ricardo Anaya rompe el diálogo con el gobierno federal. Si usted recuerda, en 2015, Movimiento Ciudadano también anunció que rompía el diálogo con el gobierno del estado luego de un reportaje que publicó la revista Proceso. Me parece que es la misma técnica. Esto de romper relaciones no tiene nada de sustancia en la práctica, y agarrón fuerte entre Vicente Fox, expresidente de la República, y Tatiana Cloutier, coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, por revelaciones del ex tesorero de la Ciudad de México, Gustavo Ponce, que decía que presionaron al gobierno del Distrito Federal y presionaron a muchas personas en 2006 para hacer una campaña sucia contra Andrés Manuel López Obrador. Se aventaron de todo. Fox le dijo a Tatiana Cloutier que qué pena que alguien con ese apellido estuviera apoyando a Andrés Manuel López Obrador. Tatiana le respondió que desperdició Vicente Fox su capital político luego de haber sido el primer presidente de alternancia y ahora apoya a José Antonio Meade. Por lo tanto, se dieron hasta con la cubeta, con el balde, quien es la coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador y el primer presidente de la alternancia, Vicente Fox Quesada. Hasta aquí los temas del día. Al regreso platicamos de Uber, una investigación muy interesante que hizo el periodista Omar García sobre la seguridad en Uber y las violaciones que han sido denunciadas en este año, en estos primeros 2 meses y cachito de 2018, violaciones y faltas de protocolos de seguridad. Vamos a platicar con él. Nos gustaría que nos dé esta opinión, tanto del tema del estacionamiento gratuito como de la seguridad en Uber. Si tú crees que la empresa y el gobierno están haciendo bien las cosas para asegurar que quien se sube a un auto Uber tenga todas las condiciones de seguridad. Mañana con 23 minutos. ¿Consideras que el servicio de Uber es más seguro que el taxi tradicional? Seguramente muchos usuarios sí lo consideraron hasta hace muy poco tiempo, pero distintos temas, algunos escándalos que ha habido mediáticos, han empezado a erosionar esta idea de que el servicio de las empresas de red de transportes en general son más seguros y les dan más condiciones de seguridad a los usuarios. Y hay un elemento que seguramente a ti te preocupa mucho cuando tu hija o alguien cercano a ti, alguien cercano a ti, toma un Uber, que tiene que ver con la posibilidad de que sea agredida o acosada en un taxi o en un servicio de cualquiera de estas características. Saludamos a Omar García, él es reportero de Canal 44, periodista, para platicar sobre este tema, porque ayer presentaron una investigación muy interesante en torno a este tema. Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todo tu auditorio. Oye, Omar, platícanos un poquito qué encontraron. Entiendo que todo esto se desprende de solicitudes de transparencia. Platícanos qué encontraste en este tema de violaciones en Uber. Mira, lo que estamos haciendo aquí en el laboratorio es tratar de hacer un periodismo un poco más de investigación y esta investigación de nuestra compañera Guadalupe Martínez pues fue lo que detonó mucha polémica, sobre todo en redes sociales, porque lo que encontramos es precisamente que se han incrementado las violaciones sexuales en esta plataforma, la de Uber. En el año 2016 se presentó una carpeta de investigación, ya en el año 2017 fueron 11 carpetas de investigación por violación y violación equiparada. ¿Qué es la violación equiparada? Pues es un intento de violación sexual que no se consume. Y mientras que en el taxi amarillo en el año 2017 apenas fueron dos investigaciones. Dos. Quiere decir que en el taxi tradicional no se cometan, simplemente no hay registro, la fiscalía no tiene el registro de estas conductas violentas contra las mujeres. Ya para el año 2018 pues van hasta los primeros días de febrero, iban ya 3 violaciones que se cometían. Y que son denuncias, ¿no, Omar? Exacto. Son denuncias todavía, es decir, todavía no hay en ninguna de estas, entiendo por lo que leí del reportaje, en ninguna de estas hay una sentencia todavía que acredite la violación, ¿no? Ni una sentencia, pero tampoco ningún presentado. Mira, ese es un buen dato. O sea, parece que empiezan como carpetas de investigación y la fiscalía no tiene ningún apuro en resolverlo.
pues como sucede en muchos otros delitos, este también. Ahora, ¿cómo podemos explicar de lo que ustedes investigaron, de lo de tu equipo de periodistas investigaron, cómo podemos explicar este incremento 2016 1, 2017 11, 2018 ya van 3 en menos de 2 meses? Esto quiere decir que si se analiza la cifra, podemos hablar de que 2018 romperá el récord de 2017. ¿Cómo explicarlo? ¿Tiene que ver con que hay muchos Uber, hay muchos servicios, se universalizó el servicio? ¿Cómo lo explicamos? Para empezar, hay que decir que de acuerdo con la propia plataforma de Uber, que ayer nos responde para dar su derecho de réplica, es que ellos nos dicen que en efecto son 35,000 los automóviles que ellos tienen registrados en la zona metropolitana de Guadalajara. Oye, pero eso no lo tiene la Secretaría de Movilidad. Exactamente. O sea, hay una cifra distinta a la que maneja la Secretaría de Movilidad y la que maneja Uber, de autos. Para empezar. De ahí entra un problema, de regulación. Es que es precisamente eso. Lo que estamos viendo es que los filtros para poder utilizar esta plataforma pues cada vez son más laxos, y entonces lo que esto ocasiona es que cualquier persona pueda ser un chofer de Uber y pueda prestar el servicio, pero sin la regulación debida. Entonces o sea, se bajaron los filtros. Esto, pues yo lo que te digo es, no es que en los taxis tradicionales no sea evidente, simplemente que las usuarias de Uber lo están denunciando más. Y por eso, porque ahí entramos en el debate de siempre de qué es primero el huevo o la gallina, es decir, estamos hablando de que la propia plataforma o incluso el servicio de Uber incentiva más a quien está utilizando este servicio a denunciar, o realmente la masificación del servicio, porque hay que recordar que Uber llegó como un servicio más particular, de transporte ejecutivo en su momento, servicio privado, y ahora es tan grande que duplica el número de taxis que hay en la ciudad. Pues tal vez tiene que ver precisamente con eso, con la masificación, el número de autos, y que muchos choferes ya no tienen ni siquiera tienen que pasar por los filtros que antes se tenían que enfrentar, ¿no? Claro, y sobre todo, digo, no solo lo duplica, lo triplica. Los permisos que hay de taxi son alrededor de entre 10 y 12 mil permisos que estaban, están registrados, valga la redundancia, hasta principios del 2014 cuando llegó Uber. Llega Uber y ¿qué es lo que pasa? Pues les permiten la entrada sin ningún tipo de regulación, y hasta el momento van 35,000 autos que están en las calles, que ni siquiera la propia autoridad sabe bien a bien quiénes son. Más allá de lo que de este número, Omar, ¿qué te comentó la empresa Uber? Porque nosotros los hemos buscado, a los directivos de esta empresa, a los ejecutivos los hemos buscado muchísimo tiempo. Insisten en platicar con uno personalmente, pero no se niegan reiteradamente a dar la cara por algunos de estos temas. ¿Qué te dicen? ¿Asumen ciertas consecuencias? ¿Hay algo de autocrítica por estas cifras? No, fíjate que pasa lo mismo que te pasó a ti. Nosotros buscamos, antes de publicar este reportaje, los buscamos en sus oficinas y los buscamos vía internet. No nos quisieron dar la cara, y ayer que se publica la nota, pues quieren ejercer su derecho de réplica, que es muy válido, y lo que pasa es que ellos contratan a una empresa de relaciones públicas que opera en la Ciudad de México, y ellas son los que nos contactan a nosotros. Nosotros hacemos válido el derecho de réplica, pero seguimos sin conocer quiénes son los empresarios o los directivos de esta empresa. Y en el derecho de réplica dicen 35,000 autos, pero ¿qué más? ¿Explican algo? Pues nada más explican que ellos son conscientes de la violencia que puede generar en los términos y condiciones que firman las personas que utilizan este servicio de Uber. Pues ahí dice claramente que ellos pues no son responsables las acciones que ocasionen los terceros, es decir, los choferes, y lo que dicen es: nosotros damos el acompañamiento, la asesoría, y en caso de que se represente la denuncia, nosotros damos toda la información que requiera, en este caso, el Ministerio Público. Cosa que amerita, Omar García, un debate profundo, porque, por ejemplo, en Estados Unidos ya ha habido tribunales que han fallado
diciendo que la empresa también tiene responsabilidad en lo que sucede, que es decir, por supuesto, los delitos los cometen personas, pero que también el hecho de que la empresa no tenga filtros adecuados, que la empresa no tenga candados solventes para asegurar prestar un servicio de calidad, también es responsabilidad de la empresa. Es decir, creo que en el caso de Jalisco y en el caso del modelo mexicano, la empresa hace negocios, la empresa está operando con muy poca regulación y tampoco tiene responsabilidad sobre lo que hagan sus choferes, ¿no? Sí, totalmente, porque lo que ocurre en el fondo es que la empresa sí está generando las ganancias, pero no se quiere hacer responsable de estas externalidades que pudieran tener, ¿no? Omar García, como siempre, un gusto platicar contigo y la próxima semana nos vemos por acá. Perfecto. Muchas gracias y felicidades al canal, buen trabajo. Gracias. Ahí está el reportaje, interesante, si usted lo quiere revisar, creo que el periodismo de investigación nos permite eso, encontrar datos que no existían, y más allá de si las violaciones que se denuncian son reales o no, estas explosiones de cifras tienen que alertar a las autoridades. Ya durante 2017 tuvimos un incremento muy importante que pasó un poquito de noche en violaciones denunciadas. Prácticamente todos los municipios tuvieron incrementos, pero en particular el municipio de Tonalá registró incrementos muy importantes en materia de denuncias por violación, y creo que la empresa, que hace un negocio tremendo en nuestro país, hay que recordar que Guadalajara es la segunda plaza más importante del mundo para Uber, creo que tiene que dar la cara, dar ciertas explicaciones y decirnos por qué ha rebajado y por qué ha decidido bajar ciertos controles y candados que tenía para la contratación de buenos choferes. Uno lo ve. A mí me tocan muy buenos choferes de pronto en la empresa, pero también ves otros que no pasaron por ningún tipo de filtro. 9:32 a.m. Al regreso hablamos sobre el Poder Judicial, sobre el tema Luis Carlos Vega Pámanes. Es un asunto que no queremos soltar en cara a cara. El Poder Judicial necesita ser analizado a fondo y a la vuelta le entramos a ese tema. 9:37 a.m. Te recuerdo, nuestro WhatsApp está abierto y a tu disposición, 33 18 80 76 41. Están llegando muchos mensajes, comentarios sobre el tema de Uber, también sobre la inseguridad, sobre el veto del gobernador a la ley de estacionamiento gratuito por hora de consumo, los famosos 88 pesos. Escríbenos en unos minutos más. Es una promesa, leemos la mayor parte de los mensajes que podamos. Víctor Hugo Hernández Escobedo es integrante de la comunidad de abogados independientes y nos da gusto tenerlo aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Víctor? Gracias, Enrique. Muy bien, gracias. Un saludo a toda la audiencia de Cara a Cara. Gracias, Víctor, por estar con nosotros. Hay que recordar el caso Luis Carlos Vega Pámanes, lo analizamos a fondo en este espacio. ¿Qué te pareció los 9 años de inhabilitación? Yo creo que es una sentencia que se quedaron cortos los diputados. Supimos la mecanismo que hicieron previo a la elección, previo a la sanción, en donde el PRI mete la mano por conducto de su diputado, de uno de sus diputados, y negocian que la sanción baje para que ellos puedan aprobar y salga como el acuerdo. ¿Por qué? ¿Supiste? Digo, ellos dan algunos argumentos, realmente ninguno me convence, incluso el diputado que mencionas me dio sus argumentos vía bilateral. No los entiendo realmente, pero tú sabes si negociaron algo con el abogado de Vega. No lo sé, honestamente desconozco cuál ha sido el acuerdo y cuál ha sido el mecanismo. Lo que sí es una sentencia que queda corta. Yo calculo que inclusive los 13 años que proponía la Comisión de Responsabilidades, claro, era corta. Suavecita. Sobre todo por el cúmulo de antecedentes. Vaya, fueron 7 juicios políticos. Entonces no 7 causas, 7 causas, así es. No es cosa menor. Y no son delitos menores, no son causas menores. Sí, no son responsabilidades menores. Sobre todo, bueno, nosotros aquí en tu programa lo denunciamos y le dimos seguimiento con el tema de la irregular concesión del estacionamiento de la Ciudad Judicial. El otro cúmulo fue por una llamada con... Sí, la que se hizo más mediática, con Salvador Caro. Con Salvador Caro. Y la última, en razón de que no tenía los requisitos de elegibilidad para ser magistrado por los antecedentes penales, ¿no? Sí, que mintió para poder llegar a ese cargo, ¿no? Así es. 13 años yo considero, bueno, 9 son pocos, 13 también
Yo creo que era una sanción, debe haber sido una sanción ejemplar. Sí. Sobre todo porque para cualquier funcionario que incurra en responsabilidades ilegales, mentir dolosamente, ocultar información y sobre todo tener actitudes como el ahora expresidente de intervenir vía telefónica por la liberación, si bien es cierto, efectivamente dijo la defensa que no se escucha en el audio que diga libéralos, pero bueno, hay una cuestión que queda acreditada, ¿no? Está haciendo gestiones por ellos. Está haciendo gestiones, por supuesto. Un titular de un poder no le habla a un comisario de policía nada más para decirle, oye, platícame de quién agarraste hoy. No, o sea, le habían pedido un favor, no sabemos quién, intervino. Él después dijo que un empresario. Pero bueno, eso está claro. Es tráfico de influencia, es decir, se puede tipificar de muchas cosas. Claro, ese tema. claro. También el asunto de mentir para ocupar un cargo está clarísimo. Por supuesto. Lo que tal vez a muchos ciudadanos no les queda tan claro es el caso de la concesión del estacionamiento judicial. Y fíjate, Enrique, y toda la audiencia, para nosotros es el caso más, jurídicamente hablando, el más sólido. El más sustentable. Te voy a decir por qué. La llamada obviamente es una llamada con una posible intervención irregular, no con prueba fehaciente. El tema de los antecedentes penales, la reforma de 2008 de 2011 para nuestra Constitución, en donde se tutelan los derechos humanos, sí habla de dejar de juzgar en esta parte como doblemente en virtud de tus antecedentes penales, ¿no? Digamos. Y también el Congreso tiene responsabilidad. Así es. Entran a checar sus antecedentes. Pero sobre todo la parte donde omite el presidente. Si el presidente dice, oigan, tuve este antecedente, lo pongo en la mesa y para evitar posibles diferencias en el futuro, aquí lo pongo, lo subo al tema y lo canalizo. Sin embargo, la concesión del estacionamiento, Enrique, desde que nosotros hace 2 años lo denunciamos y acreditamos que fue irregular. ¿Por qué? Hay un contrato de comodato que le da el gobierno del estado. El gobierno del estado es el dueño de este inmueble, de la ciudad judicial. Que es quien pagó Él es el que compró el terreno, el que construye. Y lo ceden como dato. Se lo ceden como dato al Poder Judicial. Al Poder Judicial. Este comodato, obviamente, es a título gratuito. Tú tienes el uso, el usufructo y todo lo que deriva de la propia... No le pagas nada al gobierno del estado. No le pagas nada al gobierno del estado. El gobierno del estado te da para su mantenimiento, parte de tu presupuesto. Dice que se puede concesionar el contrato de comodato algunos espacios para cafeterías, para bancos, es decir, para la operación interna. Sí, ni modo que los jueces se pongan ahí a hacer los cafés o a cobrar. Pero nunca habla de más allá. O sea, no dice el estacionamiento puede ser concesionado dice. dentro del comodato. Del comodato no dice. Dice y otros, pero no dice tal. Sin embargo, ¿qué pasa con la concesión del estacionamiento? Hay un concurso bastante irregular, bastante viciado, en donde se le da publicidad a este concurso en el Boletín Judicial, que es un medio de comunicación que tenemos acceso interno del Poder Judicial. Que digamos, los que tenemos acceso a la justicia, abogados. Y a quien le interesa. A quien le interesa. Al abogado, claro. Así es. La sociedad en general no tiene acceso al Boletín Judicial. Los empresarios de estacionamientos, venís hablando de ese tema, tampoco tienen acceso. Entonces, casualmente es una sola empresa la que compite y la que se la adjudica. Sin embargo, esta adjudicación se la da por 10 años y trasciende el tiempo de la gestión de ahora el gobernador. En virtud de este contrato de 10 años, debieron haberle solicitado al Congreso del Estado la autorización. ¿Por ser transeccional? Exactamente, por ser transeccional. Entonces, nosotros le pedimos al Congreso y le decimos, vía transparencia, dinos si a ti... A ver, entonces, para entenderte, Víctor Hugo, las irregularidades no está claro en el comodato que se pueda concesionar de entrada. Así es. Y segundo, falla en el procedimiento el Supremo Tribunal, el Poder Judicial, porque tenía que alertar al Congreso y tenía que decir al Congreso, esto tiene que pasar por el Poder Legislativo porque excede los años del actual gobernador y es un edificio propiedad pública del gobierno del Estado. Así es correcto. ¿Y quién ya está operando? Está operando desde hace 2 años. Desde hace 2 años. Que fue la fecha en que nosotros iniciamos. Ganó una empresa. La única. La empresa que gana en todos lados. Así es, la empresa que no sé si gana en todo, pero o que gana en la mayoría de los lugares, ya la identificamos cuál es. Sí. Es cierto. Esta empresa, y le dan la concesión por 10 años y nosotros ahí ¿Cuánto le paga esta empresa al Poder Judicial? Esta empresa le paga 500,000 pesos mensuales. 500,000 pesos por operar el estacionamiento. Por operar el estacionamiento. ¿Y eso a qué se va? Esos 500,000 pesos. No lo sabemos.
no hay una rendición de cuentas. Porque son 6 millones de pesos inclusive, al año. déjame decirte, ingreso que tiene el Poder Judicial también es irregular. No tiene la hacienda pública, no tiene una hacienda judicial, no tiene un mecanismo Entonces, para que él pueda ingresar. ¿quién lo cobra? ¿La CEPAF? No, directamente el contrato es con el Poder Judicial. Pero si el Poder Judicial no tiene un órgano de tesorería. Bueno, una muestra más de las irregularidades que se han cometido. Entonces, ¿ese dinero quién se lo entregan? Se lo dan al Poder Judicial. ¿Pero quién es el Poder Judicial? ¿Al presidente? Al Consejo de la Judicatura. Al Consejo de la Judicatura. Y la Judicatura administra ese recurso. Esperemos que aunque no tiene competencias, por lo que dices. Aunque no tiene facultades para recibir ningún dinero. Absolutamente nada. Lo único que debe recibir el Poder Judicial, por conducto del Consejo, es el presupuesto anual que le otorga. Estamos platicando con Víctor Hugo Hernández Escobedo, de la Comunidad de Abogados Independientes. Regresamos y leemos también tus mensajes. Ahorita leemos los mensajes de WhatsApp, teléfono, redes sociales que están llegando sobre distintos temas. Pues sí me gustaría hacer un comentario sobre el tema de Uber. Yo creo que también los choferes, o sobre todo los choferes, son víctimas de este modelo. Yo creo que cuando hacíamos el énfasis en la llamada con Omar García, con el periodista que realizó esta investigación sobre las violaciones, si en algún momento pareció que quitábamos ese binomio dentro del problema, no es cierto. Los choferes están sufriendo muchísima inseguridad, muchísimo acoso, presiones. Es decir, creo que lo que se tiene que denunciar es el modelo de una empresa como la de Uber, que se lleva muchísimas ganancias y que tiene pocas responsabilidades con el usuario y pocas responsabilidades con el chofer. Es decir, que son al final, como sea en el transporte público y en otro tipo de temas, son al final las víctimas de un modelo que creo que se ha ido deteriorando con el tiempo y que en estos momentos vemos los resultados. Está con nosotros Víctor Hugo Hernández Escobedo, él es de la Comunidad de Abogados Independientes. Víctor, antes de leer los mensajes y algunas preguntas del auditorio, ¿cómo calificas la gestión de Ricardo Suro? Ya lleva más de un año al frente del Supremo Tribunal de Justicia. ¿Has visto cambios, reformas, transformaciones internas en el Poder Judicial? Yo creo que el magistrado Suro llegó con una muy buena intención de hacer diversas actividades al interior del Poder Judicial, pero se quedó ahí. Se ha quedado ahí en buenas intenciones, en buenos planteamientos, pero muy poco materializado. El tema al interior del Poder Judicial sigue siendo igual que antes. Sigue habiendo carencias, sigue habiendo... lo vimos en este año y medio que lleva, o año o 3 meses de gestión, inclusive 2 amagos de los sindicatos de paralizar el Poder Judicial por el pago de sus sueldos. Claro. Ya no digamos, Enrique, lo que siempre todo el Poder Judicial ha exigido, hojas, tóner, cuestiones básicas para su operación. La ciudad judicial, baños, limpieza, tema de seguridad. Yo creo que el magistrado Suro se ha quedado corto con todas esas acciones que en diversos medios expresó cuando llegó a la presidencia, de venir a transformar, a hacer un parteaguas en el Poder Judicial. Yo lo veo con buenas intenciones, pero muy pocas concreciones. Así es. O sea, algo que me digan, esto ha hecho Suro como presidente del Poder Judicial, no se me viene nada a la cabeza. Así es. 1 año 3 meses en que no hemos visto. Y está el asunto del 3 de 3, la corrupción, la agenda de transparencia, que tampoco vemos para ningún lado. Hay un tema que también nosotros subimos a la agenda, Enrique, el uso excesivo de los recursos en el Poder Judicial. Una suburban de $1 millón, la reparación de los baños del edificio Luis Manuel Rojas en el centro, de 4 millones para 3 baños, ¿no? Esas cuestiones no se han visto. No se han visto modificaciones, no se ha visto incremento para los salarios de los trabajadores. Secretarios que tienen 4 o 5 años, secretarios de juzgado, que no tienen un aumento a sus sueldos. Entonces, la realidad es que buenas intenciones, pero necesitamos más, necesitamos acciones reales que se materialicen, primero, en beneficio de los empleados del Poder Judicial, y segundo, a la comunidad jurídica y a la sociedad en general. Toda la sociedad. Por supuesto. 3036, hola, buen día. La baja calidad de los choferes obedece a la baja calidad de las tarifas. Anteriormente Uber era una excelente opción de empleo. En un turno de 8 horas podrías cumplir tu meta. Ahora debes manejar de 10 a 12 horas o más, por lo que me han platicado algunos choferes. Alfonso, soy Alfonso. Todo recae en la ambición de estas personas. Hay varias plazas en la zona metropolitana que no cobra y no veo que los negocios estén tornados por ese gasto. Plaza
Cordilleras, Costco, Megamercado, por ejemplo, y diario están llenas, pues los clientes preferimos esas plazas. Gracias, Alfonso, por tu comentario. Raimundo Guzmán, buen día, Enrique, excelente programa, como siempre. Una pregunta: ¿las plataformas de servicios ejecutivos como City Drive, Cabify están registradas? Y si también reciben efectivo. Saludos y excelente día. Todas están ya registradas, también ya Uber está registrado después de que dejaron sin efecto el amparo y la suspensión. Muy buen día. Y la concesión del estacionamiento entonces se viene abajo. ¿Y qué pasa con el coto de poder que sigue al interior del Supremo Tribunal, con la gente que dejó Vegapámanes, ya que siguen haciendo daño al poder judicial? La exigencia de esta comunidad y de toda la sociedad debe ser que esa concesión del estacionamiento se venga abajo. Vamos a subirlo nuevamente el tema. No vamos a subirlo. Vamos a seguir luchando hasta que se logre esa... retirar la concesión. Sí, retirar la concesión. Después se va a judicializar y bueno. Diversas cuestiones. Hay muchos mecanismos para poder salir. Va a ser largo, pero sí, ojalá se cumpla la ley. Lo vamos a hacer. Edgar Rodríguez, buen día, Enrique. Black Trust era la empresa encargada de los exámenes de control y confianza de Uber y era muy buena. Y cambió a Roca hace 2 años aproximadamente. Ya ni antidoping realizan. Desgraciadamente entró mucho chofer mañoso. Gracias, Edgar, por esos datos tan finos de la operación. Hugo Guevara, ¿qué tantas horas políticas de estacionamiento tendrá el gobernador con su veto a la ley de 88? Y creo que el Congreso se quedó estacionado en el asunto Vegapámanes. No, creo que estacionado, decepcionado en el asunto Vegapámanes. Jodido el pueblo que no tiene estacionamiento ni palanca para manejar. Muchas gracias por tu comentario, Hugo. El doctor Juan José Hernández, buenos días, lo felicito por su programa. Soy el doctor Juan Jesús Hernández y así como soy médico, en mis ratos libres conduzco un auto registrado en Uber. Bueno, les comparto, ustedes, sí, renacentista, ¿no? Médico por la mañana, chofer por la tarde. ¿En qué filtros para conducir un auto registrado en Uber? Son pocos, ¿no es así? Y también les mando un desplegado del periódico El Informador de la CMB, supongo que es de los autos registrados, sí, de las diferentes plataformas. Gracias, doctor, y gracias por tu comentario. Un saludo al licenciado Víctor, somos amigos de la Unidad República de Zapopan, dice Arturo Mendoza. Saludos, Arturo. Diego Armando, buenos días, Enrique, felicidades por tu programa referente al tema Uber. Creo que siguen intentando desprestigiar a la plataforma porque qué casualidad que nada más se critica la seguridad de usuarios y la de choferes no le preocupa al gobierno. Tienes toda la razón, Diego, sobre el asunto de la seguridad para los choferes. Jorge Cárdenas, yo soy chofer de Uber y hace 2 años y medio tardé casi un día completo en el examen psicométrico, psicológico, antidoping, conocimiento. Ahora haces el examen en 15 minutos y ya eres chofer. Raúl Valverde, Enrique, somos 6 choferes de Uber. Considero que también deberían darnos réplicas a nosotros, como todos tenemos muchas formas de defendernos. Raúl, te vamos a buscar ahorita, si te puedes comunicar y dejarnos un teléfono. Creo que sería muy interesante que choferes de Uber que viven todos los días este problema vengan con nosotros a platicar y nos externen sus inquietudes. Con mucho gusto, Raúl. Dice Ava, me gustaría que hablaran también sobre los usuarios de Uber. David Ramírez Arana, que nos manda, por favor me ayudan con este servicio social. Ahorita lo pasamos con mucho gusto, David. David Mora, conduzco mi auto en la plataforma Uber hace tiempo. Cuando yo empecé había supervisiones constantes por parte de Uber hacia los choferes de cada 8 o 9 meses. Mi comentario es por lo siguiente: muchas veces varios choferes de Uber trabajan fuera de la plataforma. Una zona de ejemplo es la zona de Urbi, donde varios hacen como base. Otro lugar es la zona de Adolf Horn, y creo que ahí llegamos al punto de la regulación. Esto es el hecho de que violen la ley, que hagan sitio, cosa que no lo permite la ley, pues tiene que ver mucho con que la autoridad lo permite, sí, o que cierra los ojos. Falta de regulación y observación. Jorge, hola Enrique, tu servidor es Jorge de Uber, soy chofer y estoy de acuerdo contigo con lo que dices de los filtros para la contratación de los nuevos choferes. Ya no son los mismos que hacían antes. Yo tengo 1 año y medio en Uber, pero me gustaría que tocaras también el tema sobre la seguridad de los choferes y los filtros. La próxima semana, prometido Jorge, lo platicamos. 0867, buen día, soy Uber, ¿dónde puedo ver el reportaje completo del que se acaba de hablar? Ahorita te lo ponemos a través del WhatsApp, Omar Betancourt, con mucho gusto. Diego Íñiguez, es obvio que hay más denuncias en Uber porque los usuarios tienen los datos del chofer para denunciar, cosas que con los taxis no tienen. Aquí es un tema importante la información, por supuesto. En el caso de los taxis ni siquiera tenemos un padrón confiable todavía. Es algo que prometió el gobierno de Aristóteles, que se lo pidió el Observatorio de Movilidad y sin embargo tampoco los tenemos. Hay muchos temas sobre este asunto de Uber y sobre los filtros, y creo que lo que veo más o menos de consensos es: uno, que los choferes sufren también violencia y que creo que la tenemos que visibilizar, un tema importante. Y segundo, que casi todos comparten que la plataforma, que la empresa ha reducido
sus filtros para la contratación de choferes. Víctor Hugo, gracias por este tema. Quedan algunas preguntas del Poder Judicial, te las paso. Muchas gracias. Gracias a toda la audiencia. Y bueno, nos estás acompañando en próximos días. Próximos días, estamos aquí pendientes. Soy Enrique Tucen, el próximo lunes nos escuchamos a las 9 de la mañana. Tenemos muchos temas para platicar con ustedes. Buen fin de semana.